Mi nombre es India Andreina Sánchez Zambrano, estudiante del cuarto trimestre de Derecho en la UNED. Les voy a hablar sobre los autores clásicos del derecho internacional. Tenemos los precursores. Si tomamos en cuenta que la aparición del derecho internacional la podemos identificar con la Edad Media, desde la Edad Media. Entre ellos tenemos San Agustín de Hipona, obispo de la ciudad de Hipona. Su obra más importante es la Ciudad de Dios. San Isidro de Sevilla, su principal obra está relacionada con el derecho de gente y el derecho natural. Santo Tomás de Aquino, su obra es la Suma Teológica. Bartolo de Sassoferrato, famoso por ser el posglosador del precursor y de sus derechos, incluyendo el derecho internacional público y privado. Nicolás Maquiavelo, sin duda uno de los escritores más importantes del Renacimiento italiano y considerado el padre de la ciencia política. Jean Bodin, autor francés que contribuyó a la ciencia política al aportar el concepto de soberanía. Seguidamente seguimos con los clásicos modernos del derecho internacional. Los siguientes autores se caracterizan por, entre ellos, querer saber quién es el principal creador y quiénes son los padres del derecho internacional. Tenemos Francisco de Vitoria. Llama la atención sus justos títulos por la conquista de territorios por parte de reyes católicos españoles, basándose en las premisas fundamentales. Predicar el evangelio, no se puede impedir el comercio y las relaciones pacíficas entre los pueblos. Fernando Vázquez de Menchada, una gran aportación de este autor, el cual nos decía que todo poder legítimo, príncipes, reyes, emperadores, cualquier régimen, producto del que haya sido instituido, única y exclusivamente para los ciudadanos, él tenía, realmente no eran los ciudadanos los que mandaban, sino tenían que ser, era la colectividad, la sociedad, que eran los que mandaban. Francisco Suárez, la soberanía no reside en el individuo particular, sino en la colectividad. Alberico Gentili, se le considera el fundador de la Escuela Laica del Derecho Internacional. Hugo Grocio, consideraba Grocio que el derecho internacional es humano y no divino. Lo califica de voluntario, pues la voluntad de los derechos es lo que prevalece. Seguidamente tenemos origen, evolución histórica del derecho internacional. La evolución se lleva el derecho internacional clásico al derecho internacional moderno. Derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico se extiende desde el principio glosiano hasta el siglo XIX, que terminó políticamente en 1919, es decir, a final de la Primera Guerra Mundial. El clímax del derecho internacional clásico es del siglo XX. La ley del siglo XIX no conoce límite, el uso de la fuerza, ni siquiera por una causa descripcional. En tiempos de paz no permitían entrar al territorio de otros estados, ya que habían reglas estrictas sobre la violencia de la soberanía. Pero en tiempos de guerra es posible violar la integridad territorial y anexionar el territorio. También tenemos el derecho internacional moderno. El derecho internacional moderno rompe con esta tradición. Ya no es un mínimo, sino que pretende expandir sin dejar huecos. El derecho internacional moderno establecerá una serie de normas bastante vinculantes sobre el uso de la fuerza, la prohibición de la anexión y la violación de los asuntos internos, pero también el derecho de los pueblos a la libre determinación. El objeto es vigilar la sociedad internacional y hacerla menos anárquica. La idea es dar prioridad a la sociedad internacional, con normas válidas para todos y vinculantes para los estados, que se convierten en maestros de los estados con arreglo al derecho internacional moderno. Ahora vamos a hablar de la relación del derecho internacional. Existen dos dimensiones para afrontar entre el derecho internacional y el derecho interno. La dimensión positiva, que es el análisis de la respuesta que ofrece cada uno de los ordenamientos jurídicos acerca de cómo integran las normas internacionales en el ordenamiento interno y cuál es la posición de esta norma
en el sistema jurídico estatal. La segunda dimensión es la doctrina. Las dos principales tenemos, la teoría dualista y la teoría monista. Tenemos de teoría dualista. En la concepción dualista hay dos ordenamientos jurídicos distintos y separados, el nacional y el internacional. Ambos ordenamientos tienen fuentes distintas, pues el derecho internacional regula las relaciones entre los estados y el derecho interno son las que presentan entre personas, entre estados y entre los súbditos. La teoría monista, la concepción monista sostiene que hay un sistema normativo universal. Kelsen, esta unidad del ordenamiento jurídico conlleva a la prevalencia del derecho internacional, que delega los órganos nacionales con facultad para dictar el ordenamiento nacional. Según Kelsen, las normas jurídicas derivan de su validez y su fuerza obligatoria de otras normas superiores, desde el punto de vista jerárquico hasta llegar a la normativa fundamental. Tenemos supremacía del derecho internacional. Kelsen menciona que la supremacía del derecho constitucional es la consecuencia lógica de un sistema primordial de normas. El derecho interno, con aplicación dentro del dominio de la competencia del Estado, se encuentra subordinado al derecho internacional, ya que existen o se fijan límites de las competencias del Estado. La personalidad que tiene el Estado es muy diferente a los que existen a nivel internacional. Supremacía del derecho interno. Existe una teoría de interdependencia que menciona la voluntad del Estado es suficiente para crear el derecho internacional. Por lo tanto, el derecho internacional es una especie de derecho estatal exterior. Es más importante el derecho internacional sin dejar de por medio el derecho interno. Normativa internacional. Sus sujetos más importantes son los estados, ni la sociedad internacional estuvo formada siempre por los estados, ni los estados van a conservarse como se venían manejando. Tenderán a alojarse cada vez más los modelos. Además, la evolución será cada vez más rápida. Esto quiere decir que no siempre los estados se van a manejar como se manejan, ni van a seguir con sus mismos nombres. Puede ser que se vayan a cambiar. Particularidad de la sanción. El derecho internacional no es solo un derecho de conflictos, sino también el de la cooperación, y cuando el Estado se interesa en la aplicación de normas internacionales o cuando un Estado actúa violando algunas disposiciones, quedando excluido de este grupo de cooperación. Cuando un país viola una norma internacional, su imagen queda perjudicada en forma proporcionada, tomando en cuenta la igualdad de violación, y esto se puede reducir en términos económicos. Esto quiere decir que si un país viola, automáticamente va a quedar mal visto ante todo el mundo. Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias por su atención.